El Parque Nacional Kruger es el hogar de dos hermanos leones, que se han alzado como los guerreros más temidos y respetados de su reino. Criados en el fuego de la batalla, y forjados por las duras pruebas de la naturaleza. Estos dos imponentes félidos no solo han dominado su territorio, sino que han aprendido a sobrevivir y prosperar en un mundo donde la lucha por el poder es constante. Ellos son Zigzag y Saka, dos leones cuya destreza en la guerra y sus estrategias en las luchas territoriales los han convertido en leyendas vivientes. Unidos por la sangre, pero desafiados por el implacable instinto de supervivencia, estos hermanos han convertido cada enfrentamiento en una obra maestra de fuerza y astucia. Y en una tierra donde solo los más fuertes prevalecen, ellos se imponen. Saka y Scar, también llamado Zigzag o Zigzag Scar, son los hijos de la poderosa coalición Matimba. Para ser específicos, se dice que son hijos de los Matimba del norte. Los Mbiri Boys, como se les conoce, nacieron en 2013, en Manjeleti. Se dice que fueron 3 machos al principio de su etapa como nómadas, pero perdieron al tercer integrante durante ese tiempo. Aunque se menciona que originalmente fueron 4. Lo cierto es que estos dos impresionantes machos ganaron su fama a la edad de 3 años, cuando destronaron a 2 leones machos que estaban en la flor de la vida y se hicieron cargo del orgullo Cevenine. Los Mbiri Boys son conocidos por provocar el caos a su paso, y han escrito una historia llena de luchas y conquistas. Demostraron gran inteligencia cuando evitaron luchar contra los 3 machos Naru, por el orgullo Mayambula, y se llevaron a su orgullo con ellos y se establecieron en un nuevo territorio, permitiendo que sus hijos sobrevivan y crezcan. Además, hace algunos años, los Mbiri Boys demostraron su fuerza, cuando atacaron y destronaron a los poderosos Hércules y Sumatra, haciéndose así con el control del orgullo Escorro. Y más adelante se harían cargo de algunas leonas Birmingham. En su reinado de más de 7 años han conquistado varios orgullos, aunque también han dejado atrás algunos de ellos, pero con muchos descendientes que han continuado prosperando. Por otro lado, los Mbiri Boys son asesinos de hienas. Desde jóvenes han demostrado su fuerza descomunal y salvajismo, dejando un rastro de caos y muerte sobre estos rivales. Saka parece más agresivo que su hermano. Se lanzó con una furia desmedida, desgarrando a la primera hiena que cruzó su camino. Mientras que Zigzag mantenía a raya al resto. Al final Saka se hizo cargo de la hiena. En 2023, entraron e invadieron el territorio de los machos Tinsvalo, y como siempre, sin temor a nada, fueron vistos rugiendo en el corazón del territorio del orgullo Mbiri. Y durante un tiempo intentaron tomar ese orgullo, pero sin éxito. Pero hace un tiempo pasaron por momentos adversos. Los 2 Mbiri Boys fueron vistos golpeados,
a consecuencia de las luchas que han librado tratando de defender y expandir su territorio. Además se dice que fracasaron en su intento de conquistar el Mbiri Pride, y perdieron la lucha contra Mandebu y Encila. También se mencionó que Saka había sido herido por los machos Avoca y Guernsey. Durante meses el macho Guernsey y el macho Avoca siguieron tratando de derrocarlos e infiltrarse en su orgullo. Pero no contaron con que los Mbiri Boys recobrarían fuerzas y darían un golpe letal a la coalición rival. En una nueva batalla territorial en marzo de 2024, los Mbiri Boys asesinaron al macho Guernsey. Se dice que Guernsey y el macho Avoca se aventuraron en el territorio de los leones machos Mbiri. Y Saka logró separarlos, y capturó a Guernsey, para que luego Scar se uniera, y terminaran su misión. El joven macho fue mutilado, le destrozaron las entrañas, lo asesinaron, y se alimentaron de él. Era un rival que amenazaba su reino, y lo pagó con su vida. Los Mbiri Boys son machos muy experimentados, y aunque superan los 10 años, todavía tienen las fuerzas suficientes para doblegar a cualquiera que se interponga en su camino. En la actualidad siguen al mando de las leonas Birmingham, y su legado sigue prosperando. Los Mbiri Boys, con su inteligencia y su temida fuerza, son una de las coaliciones más exitosas del Parque Nacional Kruger, y se encuentran al nivel de cualquier leyenda del pasado. Estos majestuosos félidos, maestros de las batallas territoriales, forjaron un legado que perdurará mucho después de su tiempo. Cada cicatriz en su cuerpo, cada enfrentamiento que libraron, no solo marcó su territorio, sino que escribió su nombre en la vasta historia entre las grandes leyendas. Su legado no se mide solo en victorias, sino en la perseverancia, la sabiduría y la tenacidad que los convirtió en leyendas.